Saludos mis hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su amigo y hermano Horacio Fernández con una nueva edición de La Verdad os hará libre. En esta ocasión voy a traer un mensaje de la palabra de Dios acerca de la oposición y la opresión, de cómo la humanidad está viviendo en una oposición constantemente debido a la falta de justicia que hay en este mundo. Y también están viviendo bajo una opresión sumamente difícil de vivir, puesto que aquellos que están en el poder siempre quieren maltratar al que no tiene el poder. En otras palabras, son aquellos que usan la justicia a su favor, la usan incorrectamente, y todos los que no tienen ese nivel de vida o esa posición en esta generación, en esta sociedad, pues siempre va a ser oprimido, puesto que, como le dije, el grande siempre va a querer tomar ventaja al que menos tiene o al que esté en un nivel de sociedad más bajo que esa persona, y debido a eso hay opresión en este mundo. De eso es que voy a hablar, el mensaje de la palabra de Dios, para que de esa manera nosotros podamos tener un conocimiento mejor acerca de cómo nosotros podemos defendernos de esa oposición y de esa opresión que este mundo pecaminoso está usando día a día con la humanidad. Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración antes de empezar el mensaje. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo, que está sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra. Te pedimos, Señor, humildemente y con reverencia, que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, sabiduría a todos los que están al alcance de mi voz, para que cada uno de vosotros seamos edificados por medio de este mensaje de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos y te damos la gloria y la honra y te damos gracias. Gracias, Jesús, por la salvación de nuestras almas, por ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Ahora nosotros podemos venir delante de la presencia libremente y podamos tener una comunión como nunca la habíamos podido tener con nuestro Dios Padre Celestial, porque antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, de la única manera que el pueblo se podía comunicar con Dios era por medio de los profetas. Pero gracias a la gracia de Jesucristo, gracias a ese nuevo pacto, nosotros ahora podemos venir por medio de Cristo y su Santo Espíritu directamente a la presencia de Dios y tener esa comunión por medio de la oración con nuestro Dios Padre Celestial. Es un privilegio grande, mis hermanos. Muchos no se dan cuenta de ese privilegio que tenemos nosotros, los que hemos creído y hemos dado mérito a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario. Ahora nosotros vamos a vivir eternamente juntamente con Dios, que es un privilegio también. Vamos a hablar acerca de la oposición. ¿Qué significa oposición? Es una acción y acto de oponer u oponerse. Es la unión de personas o grupos que persiguen fines contrarios a aquellos que buscan. Los grupos o personas detestan el poder político o económico que son reconocidos institucionalmente como autoridades, respecto a las cuales los grupos de oposición hacen resistencia sirviéndose de métodos y medios a veces no muy correctos. Oposición es la resistencia a lo que alguien hace o dice, no importa si está correcto o incorrecto, queriendo oponerse de cualquier manera para impedir el resultado que sea. Esa es la oposición, el significado que dice
en el diccionario Webster y quise traer el significado para que de esa manera nosotros tengamos ese conocimiento y podamos comprender mejor el mensaje. Opresión, molestia producida por algo que oprime. ¿Qué significado tiene la palabra opresión? Es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona, a un grupo o una comunidad. También la opresión puede ser el uso de la violencia para demostrar la autoridad, los actos de tiranía, en un término bastante asociado a los países, a los gobiernos, a las iglesias y sociedades, etcétera, etcétera. Cuando una persona o grupo tienen opresión, la hace que se sienta reprimidas, humilladas, donde no pueden hacer lo que necesitan o tienen ganas que hacer, ya que son víctimas de la opresión por parte de los conocidos. Teniendo estos conocimientos acerca de la opresión y de la oposición, podremos entender mejor el mensaje de hoy. Desde la creación, el hombre ha venido teniendo oposición y opresión. Podemos ver que por medio de la desobediencia del hombre, Satanás empezó a poner la oposición al hombre de que se oponiera a obedecer a Dios, su creador. Cuando le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Voy a hacer un paréntesis para que notemos cómo Satanás siempre ha hablado la mentira y por eso le llaman el padre de la mentira. Satanás siempre trata de cambiarle la palabra como se debe decirla, siempre las cambia a su manera para de esa manera confundir a la persona. Escuchen cómo Eva le contestó con la verdad y no como Satanás, que cambió o quiso cambiar, como dice en Génesis 3:2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue Eva que le contestó a Satanás o a la serpiente. En otras palabras, le respondió con la verdad, no como Satanás, de que quiso decir que no podía comer de todo árbol del huerto, porque Dios no le dijo que no podían comer de todo el árbol del huerto. Dios le dijo del árbol de la ciencia que no comiera, el cual era el árbol prohibido. Aquí podemos darnos cuenta de cómo Satanás usa la mentira y la maña para engañar al hombre de la forma sutil que él opera para esclavizar al hombre en el pecado. La mayoría de los hombres de Dios tuvieron oposición. Podemos ver a Moisés, que tuvo oposición con el faraón cuando fue guiado por Dios a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Otro que tuvo oposición fue Abraham, cuando él se opone contra Sara, que esperaba a que se cumpliera la promesa del hijo que Dios le iba a dar, pero Sara se desesperó y quiso ayudar a Dios que se cumpliese la promesa. ¿Y qué hizo Sara? Le entregó a Agar, su esclava, para que por medio de la esclava naciera la promesa del hijo. Pero no era de esa manera, porque tenía que nacer de la promesa, tenía que nacer de la esposa, no de la esclava. Y el resultado ha sido bien mal, de una guerra constante entre dos hermanos por quererse adelantar y no esperar a que Dios obre. Que eso es lo que nos pasa mucho, mis hermanos, que a veces no queremos esperar el tiempo de Dios. Queremos nosotros que cuando le pedimos algo a Dios, que se haga automáticamente de una vez. En otras palabras, estamos en el tiempo de microwave,
que ponemos algo ahí y queremos que se haga en un minuto. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja a su debido tiempo y actúa cuando Él crea que sea necesario. Y debido a eso, pues hubo opresión ahí, Abraham con Sara. Y la consecuencia fue bien mal, que hasta el día de hoy dos hermanos están peleándose, que son los árabes y los judíos. Si seguimos nombrando todas las oposiciones que el hombre ha tenido por todas las generaciones, no terminaríamos de nombrar. Pero mis hermanos, es una realidad de que siempre que el hombre vaya a hacer algo para Dios, va a tener siempre oposición del enemigo. Eso tenga usted por seguro. Que la persona cuando está haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Pero si usted tiene ese conocimiento, pues usted se va a mantener firme, porque usted sabe que esa oposición no va a poder con el poder de Dios. La misma palabra de Dios lo dice en Efesios: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, cuando vengan esa oposición, usted se mantiene firme y usted va a tener la victoria. Pero a veces muchos hermanos, por no tener el conocimiento de la palabra, cuando están recibiendo toda esa opresión y esa oposición, tienden a tirar la toalla, como dicen. No, mis hermanos, ahí es que nosotros tenemos que fortalecernos y tener fe y confiar en el poder de nuestro Dios. Que Él nunca nos deja en vergüenza. Él siempre está con nosotros peleando la batalla. La vida en sí tiene oposición para todo ser humano, puesto que está el bien y el mal. Y uno de los dos van a traer oposición para que usted decida cuál camino va a tomar. O sea que el mismo enemigo, al engañar a Adán y a Eva, trajo ese problema a que nosotros tuviéramos que escoger el bien o el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos dio libre albedrío, para que de esa manera nosotros pudiéramos decidir o escoger el bien o el mal. En otras palabras, caminar con Dios, el cual es el bien, o caminar sin Dios, cual viene a ser el mal. Porque Dios no tolera el mal. Y el mal lo podemos llamar el pecado. Porque al hombre desobedecer a Dios nació el pecado. Y el pecado trae el mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Puesto que el pecado solamente produce mal. Vamos a hablar un poco acerca del bien y el mal. Ahora bien, teniendo el conocimiento del bien y el mal, podemos decidir qué forma o manera de vida queremos vivir. Todos aquellos que deciden vivir su vida sin la comunión y relación con Dios van a llevar una vida a su manera, haciendo solamente lo que ellos desean hacer. Y aunque muchos de ellos creen que están caminando por el camino correcto, porque están obteniendo grandes logros como fama, poder, reconocimientos, están en un nivel de la sociedad bien alta, pero ¿qué pasa? Tienen todo eso, pero llevan una vida vacía y están solos. Aunque estén rodeados de muchas personas, esas personas se sienten solas cuando no están caminando en el camino de Dios. Cuando ellos están caminando por su propia voluntad, la consecuencia es muerte. Lo dice muy claramente en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Entonces nunca tienen, esa gente también que viven esa vida desordenadamente, muy difícil que tienen opresión o oposición, puesto que
está con ellos, es que le ha dado esa clase de vida y que lo ha traído al mundo, al pecado del mundo. Como él le indicó al primer hombre acerca del bien y del mal. Entonces, si la persona que están viviendo a su manera, fuera de la voluntad de Dios, están viviendo en pecado, el cual es el mal, y por tanto no van a tener, como le dije, la oposición, la opresión como tiene un creyente cuando está buscando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no va a atacar a los que están de su lado, sino que va a atacar a aquellos que están en el camino del bien, que están bajo la voluntad de Dios, porque Él quiere que todas las almas se pierdan. Esa es la voluntad de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva en Génesis 3, 4 y 5? Dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí fue el engaño que Satanás le hizo al hombre, dándole a entender de que iban a tener esa sabiduría y que iban a ser como dioses. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue la muerte. Por esa desobediencia del primer hombre, también empezó la oposición y la opresión del bien, del mal contra el bien. Pero a pesar de aquellos que viven a su manera en el pecado, teniendo todas las cosas que ellos han querido, pero con todo y eso viven una vida vacía, una vida sola, una vida que no se sacían de nada, porque les falta. Ese vacío solamente lo llena Jesucristo. Y aunque tengan fama y poder y todo eso, es temporario. Todas esas cosas se quedan aquí, en este mundo pecaminoso. Nada ni nadie se podrá llevar nada. Nadie podrá sacar nada fuera de esta tierra, porque dice: del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Todas las cosas se pierden en el tiempo, porque tenemos tiempo limitado. Vivimos en un tiempo que tiene limitaciones por el pecado. Ahora bien, aquellos que escogieron vivir una vida en la comunión y relación con Dios, haciendo siempre la voluntad de su Dios Creador, vivirán eternamente. Nosotros, si vivimos bajo la voluntad de Dios, también podemos lograr grandes logros en esta vida, pero con diferentes resultados y con unos sentimientos de amor en nuestros corazones, no con esos vacíos que ellos se sienten, que no tienen compasión ni misericordia para el resto de la humanidad. Pero nosotros, los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos sentimiento de amor para los demás y vivimos llenos del amor de Cristo, y Él siempre nos acompañará con su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a caminar por el camino del bien. Aunque tengamos oposición y opresión, debemos de regocijarnos en el sufrimiento, aunque suene un poco difícil de escuchar, pero sabemos que nuestro Dios tiene el control de todo. Hemos aprendido que cuando Dios permite que entre en nuestra vida el dolor o la angustia, es para que crezcamos y maduremos en su conocimiento, y de esa manera empecemos a dar frutos y podamos ver y apreciar la bondad de su amor y protección, y al mismo tiempo que confiemos y busquemos más de su presencia, y así nuestras almas se fortalecerán y estaremos en paz
Mis hermanos, aunque se levanten guerras y oposiciones, debemos de mantenernos firmes en su promesa. ¿Qué dice el Salmo 27:3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Tenemos que usar la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra, para que cuando vengan esas oposiciones y esas opresiones, saberla, usar la palabra y saber, tener la sabiduría cómo buscar la solución de esa opresión o esa oposición de la mejor manera de sobrevivir. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario e importante de confiar plenamente en el control y poder de nuestro Dios, especialmente en estos tiempos difíciles, porque tenemos una oposición y una opresión constante, y más a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, en estos postreros días se van a levantar unas oposiciones y opresiones, pero bien fuertes para la iglesia de Cristo. Pero nosotros tenemos que estar preparados y firmes con la sabiduría divina de Dios y el conocimiento de su palabra, para que de esa manera nosotros nos mantengamos firmes y no nos dejemos llevar de las mentiras y del engaño, como ha venido engañando Satanás a la humanidad, creando falsos acontecimientos y mentiras, con situaciones las cuales no son reales. Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si conocemos la palabra, podemos usar la palabra. Por eso que yo le digo que tenemos que ser hacedores de la palabra, porque estamos viviendo en tiempos de finales y difíciles, especialmente para los creyentes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a devorar a unos de los de ellos, que él ya lo tiene bajo sus manos. Él va a devorar a unos de nosotros si le abrimos puertas o si bajamos la guardia. Tenemos que mantenernos firmes en la promesa de Dios. Entonces, mis hermanos, el que tiene temor viene a ser cobarde. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Él no nos dio un espíritu de cobardía. En otras palabras, somos valientes. Y el valiente no teme, no tiene temor, no vive asustado, sino confiado en que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Como lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Otra vez, mis hermanos, a ser hacedores de la palabra. Porque la palabra es nuestra espada para contrarrestar toda opresión y oposición del enemigo. Aunque tengamos oposición y opresión, Dios siempre se glorificará a favor nuestro. Pero tenemos que ser fiel a Él. Tenemos que tener fidelidad. Tenemos que tener una convicción de pecado en nuestras vidas y vivir una vida en santidad, dando un buen testimonio. No haciendo creer que somos cristianos porque vamos a la iglesia 1 o 2 veces a la semana. No, mis hermanos, tenemos que tener convicción y vivir una vida en santidad, una vida alineada a los demás con amor, con paz, con respeto, para que de esa manera ellos puedan ver la diferencia que hay en la persona que tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que andan con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que reflejar ese amor, esa compasión, esa misericordia con nuestra forma de vivir. Tenemos que usar la palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Y de esa manera usted va a ganar alma para el reino de Dios. Ahora bien, cuando una persona tiene oposición, eso quiere decir que esa persona está haciendo el bien y la voluntad de Dios y está caminando por el buen camino, puesto que Satanás solamente ataca a aquellos que están viviendo y haciendo la voluntad de Dios, porque Él no va a atacar a aquellos que están viviendo en una vida en pecado, como le dije. Por esas personas nunca tienen oposición, y si tienen oposición no le hacen mucho caso porque
siempre están embriagados o haciendo cosas que no les importa, porque viven una vida desordenada, porque no tienen esperanza. Creen que esta vida es la única vida que van a vivir, no sabiendo que la vida es eterna. La única diferencia es que hay una vida eterna con Cristo y una sin Cristo. Aquellos que van a vivir la vida eterna sin Cristo, esos van a vivir bajo Satanás, con el mal, como dice, en el infierno. Pero aquellos que han aceptado a Jesucristo van a vivir eternamente en la presencia de Dios. No va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas. Vamos a vivir en la paz, en el amor de Dios, eternamente. La mente humana no ha podido asimilar completamente lo que es tener ese conocimiento de vivir eternamente delante de la presencia de Dios y de vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Aquellos que cojan a vivir fuera de la presencia de Dios va a ser terrible, porque va a ser eternamente un sufrimiento, una maldad, algo que no se lo deseo a nadie. Por eso tenemos que recapacitar y ordenar nuestras vidas. Aquellos amigos que no han tenido la voluntad y el deseo de arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Jesús. Es el único que puede dar salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquellos por los cuales están teniendo oposición o opresión, vamos a vivir esa vida eterna, porque hemos decidido vivir y caminar con Dios a pesar de cualquier oposición o opresión que se levanten contra nosotros. Estaremos firmes y confiados en nuestro Dios. Hermanos, cualquier dificultades que tenemos o tengamos haciendo el trabajo y la obra del Señor será de gran bendición para nuestras vidas. Dios ofrece la salvación del pecado por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, la cual garantiza que no importando qué tanto dolor, dificultad experimentemos en esta vida, nosotros seremos recompensados con galardones y con un hogar en el cielo que nos está esperando, preparado por el mismo Cristo Jesús. Él mismo se lo dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar moradas para que todos nosotros estemos juntos. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravillosa promesa tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él nos está preparando morada para que nosotros estemos viviendo eternamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Para concluir, aunque nos encontremos en una constante guerra o batalla, nosotros los fieles seguidores de Cristo seguiremos confiando en su poder y fuerza, porque ya Cristo venció a Satanás y a la muerte en la cruz de Calvario. Él lo venció. Él le quitó la llave a la muerte. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién pondrá contra nosotros? Ninguna oposición o opresión nos robará el gozo del Señor. Nada ni nadie. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada nos va a separar del amor de Cristo. Aleluya. Siempre mantengámonos los ojos en Cristo Jesús, como lo dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, mis hermanos, esperando que se ponga toda la maldad bajo sus pies, como podemos leer en Efesios 1, 19-23, el cual la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que, mis hermanos, el que está en Cristo Jesús está bajo el poder y la gracia de Dios. Estamos cubiertos bajo la cobija del Altísimo, del Omnipotente, del Dios soberano y santo. Nosotros le pertenecemos a Dios y a Jesucristo porque Él nos compró con su sangre preciosa. Allá cuando derramó en la cruz de Calvario, Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Qué mejor regalo podemos tener, mis hermanos? Amigo que me escucha, tú puedes tener ese regalo simplemente si tú haces esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de mi pecado y te pido que venga a vivir a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y te pido que tú permitas que tu Santo Espíritu me ayude a vivir una vida en santidad hasta que tú me mandes a buscar o hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, amigo, usted hace esa oración, ya usted es salvo. Porque dice que tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, como lo dice en Romanos 10, 9 y 10. Léelo cuando tú puedas. Y tú serás salvo. Así que, mis hermanos, espero que este mensaje sea de muchas bendiciones y que cada uno de nosotros seamos edificados, porque la palabra nunca retorna vacía. Le damos gracias por su sintonía. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.